Lo malo que tiene la ley es que requiere dolo, o sea, intención, porque muchos de los casos que nosotros vemos de que son, obviamente, una situación en la que el animal la está pasando mal, no pueden caer dentro de lo que no caen dentro de lo que sostiene la ley 14346, o sea, no quedan comprendidos dentro de estas acciones, porque no hay dolo, o es difícil de probar el dolo. Lo que hay es culpa o negligencia. Alguien que está haciéndole daño al animal, pero no porque quiere dañarlo, sino porque no sabe, o es dudoso, y en nuestro sistema penal, ante la duda, se falla a favor de la persona que es perseguida penalmente. Indubio pro reo. Si yo tengo la duda de si había o no intención de dañar, ante la duda, decido que no. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tolog. Yo soy Aus y estoy como siempre con mates de por medio, acá con mi compañera. Oli, bueno, como ya saben, yo soy Eri, agarré el mate a propósito para mostrar que yo también. Hoy estamos con una invitada muy especial, que es la doctora Silvina Peseta. Ella es abogada, doctora en Derecho e investigadora adjunta del CONICET. Así que bueno, esperamos estar a la altura de esta invitada. Hola, muchas gracias por invitarme, estoy súper contenta de estar acá y nada, y felicitarlas por el trabajo porque me encanta, yo las sigo en redes, he escuchado también algunos podcasts y bueno, nada, espero que sea constructiva la charla para todas las personas que nos estén escuchando y para nosotros también. Yo creo que va a ser, además de muy constructiva para quienes nos escuchan, muy, bueno, se escuchó mi perrita sacudirse, esto es así, muy educativa para nosotras porque la verdad es que en materia de derecho no tenemos mucha idea, así que bueno, esto es para aprender. La idea de invitarte surgió en el primer episodio de esta temporada, no sé si lo han visto, no digo ustedes, nuestros televidentes. Por si quieren buscar, es el número 12, ¿sí? O sea, es el primero de esta temporada, pero es el número 12 en total. Ese episodio comienza conmigo quejándome de que hay una ley que en teoría hablaba sobre la tenencia responsable y que tenía un montón de inconsistencias. Bueno, fue entonces que a Agus se le ocurrió entrevistar a Silvina sobre esto, y menos mal, porque yo después me quedé pensando y me di cuenta que en realidad no es que la ley en sí misma tenía inconsistencias, sino que yo la había malinterpretado porque por ahí donde decía ningún animal, yo leí literalmente ningún animal, y en realidad el título es tenencia responsable de perros y gatos, entonces es ningún animal dentro, ¿no? de esos. Pero bueno, nos vino bárbaro mi error como para poder tener a Silvina acá y charlar un poco. Y nada, me gustaría como empezar a que nos introduzcas un poco acerca de la generalidad del derecho animal, entender un poco más, no sé si nos querés contar qué leyes los protegen, qué dificultades o contradicciones podemos encontrar en la ley, lo que te parezca más copado como para ir de a poquito y después profundizar. Bueno, dale, perfecto. Sí, es un poco confuso porque es cierto que cuando uno piensa en derecho animal, la expectativa es que el derecho sirva para proteger a los animales en general y sin distinciones arbitrarias. Pero lamentablemente en nuestro derecho, lo que nosotros llamamos derecho positivo, es decir, el derecho que está vigente porque ha sido sancionado, por ejemplo, por el Congreso, o en este caso se trata de un decreto del Poder Ejecutivo, lo que vemos es una contradicción entre las normas que protegen a algunos animales de manera deficiente y las normas que permiten explotar a otras especies. Entonces, esa confusión yo diría que responde a una intuición que es que cuando uno piensa en el derecho animal, lo que está pensando es como cuando piensa en cualquier otra rama del derecho, en que, bueno, otorga una mínima protección. Hay como una idea intuitiva respecto de que alguien tiene derechos y significa que tiene alguna protección. Y esto en el caso de los animales es bastante complicado porque las leyes y normas que regulan la convivencia humana con los animales
hace muy poco por ellos y hace mucho por resguardar nuestros intereses y, digamos, y proteger la explotación humana hacia los demás animales. Entonces, esta confusión, digamos, tiene un origen. En el caso del derecho argentino, lo que vemos son un conjunto de normas distintas, porque además el derecho está compuesto por normas de distintos niveles. Hay normas que se emiten a nivel nacional, hay otras que se emiten a nivel provincial, y hay otras que se emiten a nivel municipal. Además de esas tres jurisdicciones, esos tres niveles de normas, lo que vemos también es que los animales pertenecen a muchas especies distintas y tienen distintas relaciones con los humanos, entonces esas leyes, además de estar fragmentadas en función de si son nacionales, provinciales o municipales, también regulan situaciones muy distintas porque las relaciones que tenemos con ellos son muy distintas. Entonces, no está mal que haya leyes especiales que regulen las relaciones con animales domesticados, que regulen nuestras relaciones con los animales silvestres. Lo que sí es reprochable de las leyes que tenemos, más que en sí la fragmentación, es lo que no nos gusta de esas leyes a quienes trabajamos en derecho animal, que es que nosotros pretendemos que los animales, todos los animales sintientes, tengan por lo menos reconocidos legalmente derechos básicos o fundamentales, como mínimo a la vida, a la integridad física y psíquica y a la libertad. Esa es una aspiración. Entonces, nosotros queremos que eso esté consagrado legalmente. Y hablamos de derecho en el sentido que podríamos hablar de violación de derechos, por ejemplo, en algún país en el que, no sé, supongamos, en algún país no sé, en Afganistán, donde no se respetan los derechos de las mujeres, alguien me podría decir, no es que no se respetan, es que los derechos no están contemplados, por ejemplo, en la Constitución, o en las leyes positivas. Y aún así nosotros podemos seguir hablando de derechos. Bueno, en el caso animal, porque pensamos que tiene sentido hablar de violación de derechos, aun cuando esos derechos de esas mujeres no estén puestas por el legislador, sino todo lo contrario. En el caso animal pasa lo mismo. Hay como dos sentidos de derecho, los derechos que están puestos, los derechos que encontramos, por ejemplo, en este decreto que dio lugar a la confusión, y los derechos a los que aspiramos y que a veces son reconocidos en sentencias judiciales. Claro, que es súper, me imagino, corregime, ¿no? Pero frustrante ser una abogada especializada en este tema en un país ganadero, ¿no? Porque no solo es totalmente idílico, siento que en el mundo, ¿no? Porque no creo que haya un precedente en otro país, ni siquiera como lo que decías de las mujeres. Sí, cada región y cada país tienen sus particularidades. Lo que tenemos en Argentina es algo, digamos, muy difícil, que es un país que tiene su economía y también su identidad basada en la explotación animal. Particularmente, la primera cosa que nos viene a la cabeza son las vacas, la carne, que nosotros siempre identificamos con la carne roja, o sea, con vacas básicamente, pero es un país que ha construido su historia y su economía y su identidad en base a la explotación animal. Entonces, por supuesto que esto hace las cosas más difíciles. Hay otros países en los que se consume la misma cantidad de productos de origen animal o que también explotan animales, porque esto sucede a nivel internacional, no es que solamente lo hagamos acá, pero a lo mejor no tienen tan ligada su identidad o su economía digamos, a esta forma de explotación y violencia contra los animales. Entonces esto hace las cosas particularmente difíciles cuando uno trabaja en derecho animal, porque la resistencia es obvia, porque no es solamente una cuestión de que uno está sosteniendo una postura que todavía es minoritaria o que no se entiende en qué está fundamentado, sino que además uno está afectando aspectos centrales del país en el que vive. Entonces, por supuesto que esto es un tema. Pero no obstante, o sea, no obstante esta característica de Argentina, el país de todas maneras es el país con más, valga la redundancia, con más sentencias favorables hacia los animales. O sea, numéricamente nosotros somos el país que ha producido mayor cantidad de fallos judiciales reconociendo a algunos animales como sujetos de derecho y reconociéndoles algunos derechos. Entonces, son dos tendencias contradictorias, son dos aspectos muy contradictorios que tiene la Argentina
como país y cómo se relaciona con los animales en general. Sí, totalmente. Incluso cuando hablabas me venía a la cabeza como esto del cordero patagónico, que la gente viaja y busca como comidas relacionadas y todas tienen animales, entonces es muy central de la cultura. Sin embargo, me sorprende un montón porque es verdad lo que decís, que hay muchas sentencias ganadas y eso está buenísimo. Pero obvio no son tal vez de los animales de los que empezamos hablando en el podcast Mm. anterior, domésticos de producción, sino más de compañía o silvestres, ¿no? Que se entiende, bueno, como el caso Sandra, que probablemente vamos a hablar de ello en un momento del podcast, eh, que se entiende que al ser de cierta especie más cercana a nosotros, tiene esos derechos, ¿no? Sí, hasta ahí, porque pienso en las jineteadas, ¿no? Mm. Que el caballo, que no es un animal de consumo, no o sea, de producción propiamente dicho, y que generalmente las personas amantes de la especie equina tienen un vínculo mucho más parecido, ponele, al vínculo que podrían llegar a tener con un perro, en, en- en que lo quieren. Me cuesta, perdón, me freno mucho porque me cuesta hablar de explotación y de cariño a la vez. Perdón Es si que alguien me está es escuchando. confuso. Es confuso, de nuevo, siempre aprovecho a pedir perdón si alguien de los que nos está escuchando lo toco con esto que estoy diciendo, porque yo entiendo que hay muchas personas que nos siguen y que por ahí quieren a los animales y también tienen un caballo y lo tienen en un estudio, ¿se dice? ¿O está mal? En el cosito, digamos, ya me olvidé todo de la facultad, de la En un parte grande. estudio. Sí. Perdón, me olvidé todo, pero digamos, entonces no quiero invalidar esa creencia, es que no puedo, lo invalido mientras lo digo. No, sí, es que es verdad. Hay una contradicción y de hecho está estudiado. Ahora hace muy poco leí un paper, que si quieren después se los comparto, que escribió un psicólogo con alguien que hace filosofía, en el que hacen una investigación, pero hay muchas investigaciones, después también ahí citan otras investigaciones previas, de esta contradicción de gente que explota a los animales. Por ejemplo, ellos estudiaron el caso de gente que hace corridas de toros, riñas de gallo y no me acuerdo si era pelea de perros o jineteadas, algo así, pero digamos, todas cosas muy violentas, pero que las personas que estaban involucradas usaban el lenguaje del amor, o sea, como que respetan al animal. Incluso, por ejemplo, uno puede ver este mismo fenómeno contradictorio entre los cazadores, que hablan de una lucha justa, por eso la caza se desarrolla con ciertas reglas, hay temporadas, hay cosas que se pueden hacer y que no, digamos, pero bueno, el hecho de que hablen en esos términos no significa que eso sea beneficioso para los animales en última instancia. Entonces, me parece que uno puede tomar esto que dicen estas personas que le causan un daño a los animales y abrir el debate digamos, y tratar de llevarlos hacia el lugar del animal. Bueno, pero para el animal esta forma de amor es buena, le hace bien, satisface sus necesidades, le da una calidad de vida. ¿Lo elegiría el animal si le dieras la oportunidad? ¿Elegiría participar de esto? ¿O tiene chances de hacer otra cosa? No me parece que uno pueda abrir ese diálogo, digamos, puede tomar eso y citar esa forma de hablar, pero no por eso convalidarla. O sea, sigue siendo una forma de violencia. Sí, totalmente, y la razón por la cual yo me disculpo con las personas que nos pueden estar escuchando y no quiero sin querer invalidarlas y digo todo esto que digo, y es porque mismo entre humanos, amor no es lo mismo para todos. Y de hecho, esto que decía Silvina de las relaciones, muchas veces pasa entre humanos, que hay gente que cree querer a alguien y en realidad lo está utilizando, o sea, no nos vamos a meter en psicología humana, pero si uno lee un poco se da cuenta que amor, justo ayer leí un meme, no era un meme, es esa frase de vieja que estoy siguiendo yo ahora, que decía algo como que para algunos amor es querer el bien del otro desinteresadamente y para otros amor es poseer al otro. Entonces, desde ese punto de vista, y hablaba de personas, por supuesto que alguien puede, lo voy a decir de esta forma bestia, ¿no? Alguien puede creer que quiere a su perro o a su caballo, etc. Lo que pasa es que
no puedo evitar autodiscutirme porque siento que decir cree que lo quiere es súper violento y lo estoy reinvalidando, lo sé, perdón, no me sale decirlo de otra manera. Perdí a todos los seguidores. Como dice Flor, a veces invalidar, Flor, nuestra psicóloga de nuestro equipo, a veces invalidar algunas situaciones es necesario, me parece. Y este es ese momento necesario. Y justo, bueno, hablando de esto, ¿no? De la cultura y de las relaciones y un montón de cosas, creo que está bueno que empecemos introduciendo, a lo que hablábamos fuera de cámara, esto del antropocentrismo, de cómo vemos al animal, ¿no? Se lo dejo a Silvi para no spoilear, pero... Sí, y lo voy a retomar en función de lo que decían de la cercanía de los animales. ¿Por qué algunas sentencias? Porque son animales que parecen más cercanos. Yo no estoy tan segura de que ese sea el caso por dos motivos. Por un lado, porque si nosotros, y solamente si nos focalizamos en el caso de la jurisprudencia, es decir, los fallos, las sentencias que los jueces emitieron a favor de los animales después de que se presentó o una acción de amparo o habeas corpus o se presentó alguna denuncia. Hay en este momento alrededor de 12 o 14 fallos. De esos, solamente 3 responden a una estrategia deliberada de abogados y abogadas que presentaron una acción frente a la justicia para un animal determinado. Por ejemplo, estos 3 casos son Sandra, que es un orangután, Cecilia, una chimpancé que vivía en el zoológico de Mendoza, y Toti, un chimpancé que todavía está, pero ya con sentencia favorable, en un zoológico en el sur del país. Esos son los únicos 3 casos en los que hubo una estrategia, se sentaron a pensar, bueno, vamos a hacer esto. Y la estrategia no fue pensada por la cercanía, sino que lo que hace es espejar una estrategia legal que en realidad pensó un abogado norteamericano que falleció hace muy poquito, que se llamaba Steve Wise, que tenía un proyecto que se llama Non-Human Rights Project, que lo que hacía era elegir, pero en función del sistema jurídico norteamericano, que es distinto al argentino, lo que él trataba de hacer era decir que el caso de los animales en cautiverios era el mismo tipo de caso que se dio hace muchos años, porque el sistema norteamericano es por precedente judicial y no con leyes, que se dio con una persona que estaba en situación de esclavitud y que había coincidencias y que entonces los jueces tenían que fallar de la misma manera que fallaron reconociendo que esa persona que estaba bajo condiciones de esclavitud no era una cosa sino una persona y que tenía derecho a la libertad. Entonces, en virtud de esa estrategia, que nunca fue exitosa en Estados Unidos, pero por razones que tienen que ver con su sistema judicial, en otros países, como en Argentina, se tomó la misma idea y se presentaron los habeas corpus. Pero se eligieron animales del zoológico que estaban en cautiverio, porque, como ustedes saben, los animales, el cautiverio también amerita una discusión específica, porque a veces yo escucho, bueno, pero los perros y los gatos están en cautiverio. Bueno, no. Están bajo cuidado humano y pueden tener vidas, sí, miserables en términos de que no se respetan sus necesidades, pero no es la misma situación la de un animal domesticado que depende de los humanos que la situación de un animal salvaje que está en condiciones de vivir en libertad y sin embargo es capturado para estar en cautiverio o reproducido en cautiverio cuando sí tiene un hábitat y podría desarrollar su vida al margen de los humanos. Entonces, esa es la razón por la cual estos animales aparecen en las sentencias. Y después los otros casos, en realidad llegaron a los jueces y juezas de manera azarosa, porque en un allanamiento encontraron, que no estaban buscando un animal, encontraron un animal que resultó ser Coco, pero no es que estaba buscado por alguna, y es un animal silvestre, y además los animales silvestres que aparecen en estos otros casos judiciales son animales silvestres improntados, que no pueden ser liberados, igual que en los casos de Sandra, Cecilia y Toti, son casos específicos, pero en estos otros casos por otras razones. Hay caballos también usados para tracción de recolección de residuos, hay caballos explotados para diferentes fines, hay perros, hay un puma, o sea, y uno no puede decir que el puma o no,
el puma no tenía una relación, no tiene una relación necesariamente más cercana. Lo que sí se ve es que en todos estos casos no hay casos que tengan que ver con animales, lo que se llaman animales de consumo. Eso es cierto. ¿Podría haber acciones judiciales contra, digamos, que traten de defender a los animales de consumo? Sí. Y de hecho hay una acción que está pendiente, ahora no sé cómo está la causa, que también es de caso, digamos, que tampoco es planificada, que es una de las cosas que pasan lamentablemente de forma habitual en un accidente en Córdoba, en una ruta en Córdoba, volcó un camión que transportaba cerdos, no sé si se acuerdan, hace ya más de un año, y la gente llegó al lugar y mató a los animales o se los llevó vivos para matarlos en sus casas. Bueno, eso quedó registrado, quedó filmado y una denuncia por crueldad animal. Y bueno, ahí está la causa. Hay interés en ver si se puede lograr el reconocimiento de esos animales como sujetos de derechos y que se condene a las personas que participaron de esa matanza como culpables del delito de crueldad animal. Porque una de las leyes que tenemos en Argentina, que es comprensiva de todas las especies y que habla de los animales como víctimas, es la ley 14346, que integra el Código Penal. Entonces, esta es una ley muy importante y si bien es una ley penal y como toda ley penal llega una vez que el hecho sucedió, el hecho haya acaecido, digamos, y su capacidad de remediar es nula, porque no remedia como un amparo o un habeas corpus que puede llegar a tiempo para remediar una situación. La ley penal lo que hace es llegar para castigar algo que ya pasó, y a lo mejor, con mucha suerte, algunas leyes pueden tener un efecto de disuasión, como pasó con la ley que criminaliza las carreras de perros, que fue muy exitosa en ese sentido, digamos, es otra ley que también protege a los perros. Lo que tenemos es esto, digamos, son un montón de sentencias que fueron saliendo, en la mayoría de los casos, por azar, y digamos, por azar, no fueron buscadas, digamos, con una estrategia judicial, pero que también muestran que hay una sociedad que frente a las relaciones humanas-animales se está haciendo preguntas y que no tolera determinadas cosas, o que al menos una parte de la sociedad no está dispuesta a seguir aceptando que las cosas sean como son ahora. Por supuesto que eso es muy complicado de cambiar, lleva mucho tiempo, el derecho es solo un elemento dentro de ese cambio, es una herramienta muy imperfecta, es una práctica social que es lenta también, que cambia digamos, con muchos pasos que hay que seguir para que eso suceda, y que además no actúa en el vacío. Entonces es un elemento más. Pero a mí me parece eso, digamos, que no sé si es tanto por una estrategia o porque no conviene, sino que se fueron dando así porque hay un ambiente que favorece esto, digamos, y digamos, cada vez más personas que nos oponemos y que estamos desarrollando esto. Pero sí queda la gran pregunta abierta, que es, bueno, ¿cómo hacemos con todas las otras especies que, o estos casos podrían ayudar a las especies que, más que son más lejanas, porque como bien decían ustedes, que es algo que muchas veces la gente se sorprende, porque yo cuando empecé también, que uno nunca se acuerda o nunca piensa que también los animales de consumo, entre comillas, son animales domesticados, también son cercanos a nosotros. Porque, digamos, hay más cercanía con una vaca, con un caballo, con un cerdo, que con un orangután, en el sentido de las relaciones. Y en términos colectivos, las relaciones que tenemos con los animales, nosotros somos mucho más responsables de los animales domesticados que de los animales silvestres, o sea, la conexión es mucho más cercana. Entonces, yo diría eso, pero queda la gran pregunta abierta, bueno, ¿qué hacemos con los animales de consumo, entre comillas, o de producción? Claro, quiero contarles de paso, porque esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, y por ahí hay cosas que decimos ya asumiendo algo que hablamos fuera de la grabación, que es que yo le preguntaba a Silvina, o sea, si se fallaba más a favor normalmente, digamos, de un
perro que de un cerdo por su especie, o si, por ejemplo, de un cerdo que vive en un hogar, en un departamento, porque existen, vieron, por ejemplo, los mini pig, son cerdos, que históricamente es un animal de consumo, pero que en este caso es mal llamado mascota, y quizás no sé si tiene más derechos que un perro de la calle. Yo estoy entendiendo que medio que nadie tiene muchos derechos, y por lo que estás contando, es todo como por precedente, ¿no? Algo así. Sí, sí, es correcto. O sea, en realidad está discutido que los animales tengan derechos en el sentido más estricto legal del término, porque no tenemos una ley que diga los derechos de los animales son estos, estos y estos, sino que en todo caso eso es una inferencia que hacemos cuando interpretamos el conjunto de normas que tenemos. Entonces, por ejemplo, tomamos que la ley 14346 se refiere a los animales como víctimas, consideramos un montón de leyes ambientales de estos 3 niveles que vimos, nacional, provincial, municipal, que prohíben determinadas prácticas, que regulan determinadas otras, que, por ejemplo, se prohíben circos con animales, que establecen límites. Entonces uno va reconstruyendo a partir de estos fragmentos, que por otro lado, voy a hacer un comentario aparte, siempre en todos los casos, como el derecho está escrito, se escribe en lenguaje natural y no es matemática, o sea, siempre vamos a tener estos problemas, incluso en el caso de los derechos humanos, o sea, el hecho de que uno tenga una convención, un tratado, por supuesto que es muchísimo mejor, pero no hace que las discusiones se terminen, siempre vamos a seguir discutiendo y siempre va a haber además incumplimiento de las normas. Pero volviendo al tema del derecho, entonces uno tiene un montón de fragmentos y de normas y de decretos, regulaciones, ordenanzas, normas provinciales, y a partir de ahí reconstruye y dice, bueno, cuando interpretamos el derecho podemos decir que este animal tiene este derecho a tal cosa, por ejemplo, tiene derecho, como en el último fallo, bueno, a ser tratado con dignidad. Eso no lo encontrás en ningún artículo específico, sino que es una interpretación del derecho que hace, por ejemplo, la jueza Andrade en el último fallo que hubo, en el que reconoció que los animales sobre los que estaba fallando, porque ella no es legisladora, es jueza, lo que hace es resolver en ese caso en concreto, no dictar una norma para todo, esa es la tarea de los legisladores. Entonces, eso es lo que ella interpreta del derecho, y eso va, digamos, sumando en un sentido o en otro, para ver cómo reconocemos a los demás animales en las situaciones en las que se van presentando. También, si no se presentan fallos judiciales, el juez no puede decir, bueno, voy a darle me trajeron un caso, recibí una denuncia de maltrato de perro, pero ¿y qué pasa con las vacas? Bueno, no le llegó ese caso, de la misma manera que si le llega el de una persona que es víctima de violencia de género, nadie le diría, ¿y qué pasa con los niños que son víctimas de violencia? Y bueno, no sé, o sea, a mí me tocó este fallo, ¿entendés? Entonces estoy trabajando con esto, que es lo que tengo que resolver. O, por ejemplo, cuando uno piensa en reformas legislativas, a veces uno piensa que el caso de animales es un caso muy interesante también, y creo que en ese sentido es distinto, y esto me parece que vamos a coincidir con ustedes, que son que vienen de la profesión de la veterinaria, que también uno habla de animales y habla, bueno, animales, pero hay tal diversidad de especies, por empezar, además no todos son sintientes, entonces, digamos, millones de especies. Bueno, ¿cuáles especies? ¿Cuáles especies estamos en condiciones de proteger también? Porque ese es otro aspecto, de cuáles conocemos qué cosas y qué cosas serían importantes, y si uno pensara en un mundo ideal en el que el derecho reconociera a los animales como sujetos de derecho y le garantizara derechos, la forma en que vamos a garantizar esos derechos van a ser distintos para, no sé, para el mosquito, que también es un animal, que para el perro que vive con nosotros en nuestras casas, que para el puma, que idealmente quiero que lo dejen en paz,
donde es su hábitat y lo dejen desarrollar la vida como decida. Entonces hay o no sé, una paloma que está en la ciudad o una rata que entra a mi casa. Entonces son muchas situaciones distintas en donde hay un desafío también cuando uno piensa en el derecho animal, que quiere no solamente lo que tenemos, bueno, hacia dónde vamos con esa diversidad de situaciones. Pero en términos legales, o sea, lo que tenemos hoy es que sí, se necesita hacer mucho esfuerzo interpretativo y una estrategia muy creativa, como pasó ya en otras áreas. Ustedes piensen que, por ejemplo, cuando yo era muy chica, o sea, cuando era una criatura, todavía no había divorcio. Yo era muy chica, tengo recuerdos, pero era muy niña. Y me acuerdo que había una campaña para que se permitiera, porque imagínense que la gente se casaba y literalmente, bueno, si se separaba, no existía el divorcio, entonces vos estabas casado toda la vida y si querías rearmar tu pareja, vos seguías casado. O sea, digamos, estabas en una situación de hecho y no te podías divorciar. La gente que tenía dinero en los 80 se iba a divorciar a otros países. Entonces después venían con la sentencia de divorcio y los jueces en la Argentina decían, no, bueno, algunos se lo reconocían y otros no se lo reconocían, porque es un problema clásico de derecho internacional privado, que es para morir, o sea, una materia horrenda de la facultad. ¿Qué hacemos con la sentencia extranjera? ¿La considerás parte? ¿Qué hacemos? ¿La reconozco o no la reconozco a esta sentencia? Bueno, entonces tuvo un drama porque la gente tenía hijos, los hijos eran, con la siguiente pareja, los hijos eran ilegítimos, había distinciones, había un problema. Entonces empezó a discutir, imagínense, principio de la democracia, finales de la dictadura, se empezó a discutir, bueno, ¿qué hacemos con la gente que se quiere divorciar? Que no, eso era inconcebible, la iglesia tenía mucho más poder que ahora, nosotros estábamos mucho. Y hasta que finalmente, bueno, hubo propuestas legislativas de permitir el divorcio y el tema se terminó resolviendo porque alguien presentó la inconstitucionalidad de la prohibición del divorcio y la Corte Suprema le dijo, sí, usted tiene razón, es inconstitucional que no se puedan divorciar. Porque por esto y por esto. Bueno, en el tema de la ley les prohibía divorciarse. Entonces dice, bueno, pero la Constitución, si nosotros interpretamos la Constitución no había cambiado, la Constitución era la misma. Con la misma Constitución, el divorcio no era posible, con la misma Constitución, de acuerdo a cómo se interpretaba, el divorcio era inconstitucional y la gente tenía derecho. Y después, por supuesto, se reformó y la gente se pudo divorciar en paz. Entonces, en el caso del derecho animal, estamos frente a situaciones muy parecidas a esta o al matrimonio igualitario, que también había ya preparado una acción judicial para pedir la inconstitucionalidad de la prohibición de matrimonio de personas del mismo sexo. En el caso de los derechos de los animales que queremos y de lo que podemos lograr con lo que tenemos, estamos en una situación parecida, en el sentido de que, bueno, lo que tenemos no nos satisface, lo que tenemos claramente no nos gusta, pero además tenemos el agregado de que estamos en un país ganadero, y el agregado de que cuando hablamos de animales, porque fíjense que también estos casos son puntuales, el derecho al divorcio, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho al aborto, digamos, son un caso puntual. Nos enfrentamos a los animales, nos enfrentamos a una cantidad de desafíos increíbles porque animales, como hablábamos antes, involucran millones de especies y muchas situaciones muy diferentes, algunas situaciones en las que realmente podemos respetarlos, podemos dejar de dañarlos y ya con eso haríamos un montón, y otras situaciones en las que en realidad es algo que yo muchas veces explico, que se usa en teoría política, que es la idea de condiciones de justicia o en teoría moral. Yo solamente, o esta idea de que deber significa poder. Yo no puedo, no tengo un deber sobre lo que no puedo hacer. O sea, si yo debo es porque puedo elegir algo, una cosa u otra. Si yo no puedo, entonces no puedo tener un deber, no se me puede exigir. Entonces, es obvio que hay, y esto muchas veces, y ustedes tienen miedo a perder seguidores, pero yo ya estoy más, ya me pegaron más y que ya no me importa, se enojan siempre cuando les digo, pero no son las mismas situaciones, no es lo mismo un cerdo o una vaca que nosotros decidimos traer a la vida para explotar, o perros y gatos que están acá porque a nosotros se nos ocurrió domesticar, que los millones de especies de invertebradas que andan por ahí que yo no los veo, literalmente. Yo en mi casa ahora tengo una araña por ahí. Bueno, ¿la araña es un animal? Sí. ¿La araña está viva? Sí. ¿La araña es sintiente? No sabemos. Supongamos que sí, que aplicamos el proceso, supongamos. Vamos a usar el principio precautorio, ante la duda, sí.
Pero puede ser que yo me levante una noche y la araña se le ocurrió, pobrecita, estar caminando por ahí, yo voy al baño y la piso. Entonces no es lo mismo las exigencias y los derechos y las garantías que yo puedo exigir y pensar para el ámbito del derecho, para el ámbito del derecho, lo que yo puedo exigir públicamente y establecer como normas, no es lo mismo respecto de algunas especies y algunas situaciones que respecto de otras. Para tu vida privada, como ideal de vida privada, si vos no querés matar a nada, ni siquiera una planta, y querés vivir comiendo frutos, y que tu norte moral, religioso sea no hacer ningún daño, está muy bien, es un plan de vida personal. Incluso hay una religión, el jainismo, que está basada en eso, que usan como unos perdijos protectores para no aspirar invertebrados y matarlos inadvertidamente, y van caminando con una escoba, se mueven con una escoba que va como lentamente barriendo por las dudas que haya un hormigo o algo y la pisen sin querer. ¿Eso es algo bueno, es algo malo? Bueno, no lo sé, qué sé yo, sí es mejor, lo mejor es no, pero yo no puedo exigir eso desde el derecho, y a mí me interesa eso, o sea, me interesa la discusión ética y moral que da lugar al derecho, pero también entiendo que yo vivo en una sociedad con distintos planes de vida y en lo que tengo que coordinar, y que hay cosas que no puedo pretender que sean exigencias de santidad y de respeto por la santidad de la vida, que después van a ser impracticables. Entonces, me parece que eso es, digamos, a grandes rasgos lo que me parece respecto de, bueno, qué derechos, por qué y a qué podemos aspirar. Sí, totalmente. Incluso mientras te escuchaba hablar de todo esto, me vinieron como un montón de cosas para decir, eh, pero quiero rescatar que justamente el derecho nació para eso, ordenarnos a nosotros, ¿no? O sea, corregime si me estoy equivocando, pero entonces no podemos pedirle que abogue por un montón de cosas que nos exceden, ¿no? O sea, creo que está muy bien apuntar a esto de que por lo menos tengan derechos aquellos animales que dependen de nosotros, que están acá por nuestra culpa. Entonces, para poder organizarnos de esa forma, creo que estaría buenísimo que vaya avanzando, y eso va avanzando a medida que avanza la sociedad. Primero avanza la sociedad y después el derecho, así como en un montón de cosas, como en las carreras veterinaria y otras carreras, ¿no? Pero sí, también lleva el empuje de estas cosas para que pueda avanzar. Claro, exacto, digamos, el derecho es una faceta más, y digamos, no puede ir tan adelantado respecto de lo que pasa a nivel social, pero tampoco necesariamente tiene que ir detrás, entonces como un ajuste permanente. Y uno de los objetivos del derecho, sin duda, es organizarnos, básicamente, porque lo que queremos es que estemos normados por regla jurídica y no por quien tiene más fuerza. Entonces, lo que pretendemos del derecho es que sirva para resolver conflictos y para establecer un cierto orden, idealmente un orden justo, mínimamente justo, que nos permita la convivencia sin que la convivencia, en lugar de estar regida por ese derecho, esté regida por el que tiene más poder, que es lo que nos parece básicamente injusto. Cuando nosotros pensamos en una sociedad que no funciona, cuando nosotros pensamos en una injusticia, normalmente estamos pensando en que, bueno, las cosas son distintas porque son el que tiene más poder gana. Bueno, eso es algo que no queremos. Y nuestras relaciones con los animales son así. En definitiva, la especie humana terminó teniendo más poder y terminó tiranizando a los animales que no pueden defenderse. Entonces, lo que queremos es que el derecho, que digamos, aplicarle justamente el derecho y no un régimen tiránico a los demás animales. Y siempre dentro del marco de lo que es posible regular. El derecho tiene sus límites. Después, para otras aspiraciones hay otros sistemas normativos. El sistema normativo de las religiones proponen formas de vivir, de religiones institucionalizadas, la espiritualidad que a vos te guste más, que quieras elegir, no sé, determinados compromisos con determinadas éticas normativas también pueden ser mucho más exigentes que lo que uno puede esperar razonablemente del derecho, y está bien, pero bueno, digamos, siempre haciendo esas diferencias. Siento con todo esto, porque yo no puedo evitar, yo como que relaciono todo con todo, ¿no? Y
yo te escucho hablar de los demás animales y no puedo evitar pensar que hay un montón de humanos que también están en esas condiciones de explotación, etcétera. Digo, en definitiva, parece que el derecho que importa es el penal, porque, digo, o sea, puede haber un montón de leyes, puede haber un montón de, sí, los derechos del niño, los derechos de tal, que no hay que esclavizar, que no hay que no sé qué, y ahí tenés a todas las personas con trabajo esclavo, a los niños trabajando, etcétera, etcétera, y hasta que no alguien denuncia, no, parece que no, bueno, y ahí por ahí sí sirve esto que decías de los precedentes, ¿no? Que ahí arruga la gente. O sea, no pasa nada, no pasa nada, uy, pero tal fue preso. Entonces voy a tener más cuidado, que es lo que pienso que dentro de nuestra área y los perros que por ahí matan gente y ese tipo de cosas, creo que quizás, espero, la gente se empiece a cuidar un poco más a partir de esos fallos raros en los cuales una persona fue presa porque su perro mató a alguien. Me fui al demonio, pero bueno, es derecho. Sí. Sí, más que el derecho penal, que yo en general soy bastante escéptica, porque el derecho penal no va a servir, digamos, no porque yo no soy abolicionista, esto ya es algo muy específico del derecho, o sea, yo sí creo que para algunos delitos y algunas acciones está bien, y bueno, y por el momento no tenemos otra forma, y hay cosas de personas que son peligrosas, lamentablemente, bueno, con todas las críticas que tengo al sistema carcelario, con una forma de tortura, así definitivamente no, bueno, pero el derecho tiene otras herramientas, además del derecho penal, porque nosotros siempre decimos que el derecho es última ratio, el derecho penal es última ratio, es lo último en el derecho. O sea, nosotros esperamos que el derecho penal sea como, bueno, cuando no que otra cosa, derecho penal. No, lo que sí pasa es que, bueno, aunque haya normas, porque también esta es una idea que uno a veces tiene, uno cree que porque tiene un conjunto de normas, entonces los problemas se solucionaron. No, bueno, después queda esta cuestión también, hay que ver cómo se aplican, hay que ver si se respetan, hay que ver, digamos, si los organismos que tienen que estar para controlar están ahí o no están, si la gente conoce esas normas, si hay un estado generalizado de incumplimiento de las normas, o sea, es también verlo desde ese punto de vista. También no esperar del derecho más de lo que el derecho puede darnos, ni tampoco tener una mirada completamente negativa de, bueno, entonces el derecho no sirve para nada, entonces vamos a ir por otro camino. O sea, ni de la panacea, ni vamos a resolver todos los problemas cuando cambie tal o cual norma, ni el derecho es una porquería especista que hay que quemarlo y hay que empezar de cero. Una cosa más como en el medio, más intermedio. Bueno, para las cosas que nos puede servir esto, para lo que no nos sirve, hay que habilitar otros caminos. Sí, puede ser que quizá sonó como muy punitivista lo que dije, es verdad, que no fue la intención, porque justamente quise hablar como en favor, ¿no? de los derechos humanos y me salió al revés. Pero bueno, sí, es que son charlas como súper filosóficas. A mí me gustaría capaz que hablemos de un tema que seguro la gente está re esperando al hablar de derecho animal, que es esto de la ley de maltrato. Si bien sabemos que no sos especialista en penal y que necesitaríamos hablar con un especialista en el tema bien profundamente acerca de esa ley, está bueno como hablar de algunas nociones básicas como para saber qué denunciar o qué no, qué es maltrato, qué no es maltrato y demás. Nosotros tenemos en nuestro Código Penal una ley del año 56, que es la ley 14346, que es una ley que por suerte se hizo muy conocida y que tiene cada vez más aplicación, que tipifica, es decir, describe una serie de acciones que son consideradas o de maltrato o de crueldad contra los animales. Tiene algo bueno la ley y algo malo. Diría dos cosas buenas que tiene la ley, que es que se refiere a los animales como víctimas. Entonces, eso es una cosa que parece menor, pero que es muy importante. Y por otro lado, no hace distinción de especies. Es una ley que potencialmente protege contra la crueldad y el maltrato a cualquier animal, de cualquier especie. Por ejemplo, un cerdo que fuera castrado sin anestesia y en manos de una persona que no es profesional, eso debería estar, digamos, podría ser denunciado, porque no hay condiciones, digamos, no hay urgencia. Entonces, esa es una situación que, por ejemplo, nunca se probó hacer la denuncia, pero bien se podría probar. Lo malo que tiene la ley es que
requiere dolo, o sea, intención, porque muchos de los casos que nosotros vemos de que son, obviamente, una situación en la que el animal la está pasando mal, no pueden caer dentro de lo que, no caen dentro de lo que sostiene la ley 14.346, o sea, no quedan comprendidos dentro de estas acciones, porque no hay dolo, o es difícil de probar el dolo. Lo que hay es culpa o negligencia. Alguien que está haciéndole daño al animal, pero no porque quiere dañarlo, sino porque no sabe, o es dudoso, y en nuestro sistema penal, ante la duda, se falla a favor de la persona que es perseguida penalmente. Indubio pro reo. Si yo tengo la duda de si había o no intención de dañar, ante la duda, decido que no. Además que tiene, por ejemplo, algunas cosas que se critican mucho en penal, que se llama tipo penal abierto. O el tipo penal abierto, porque vos, para los delitos, nosotros tenemos un sistema de derecho penal que es derecho penal liberal. Es decir, nadie, digamos, todo el mundo, todas las personas son inocentes hasta que sean declaradas culpables en un juicio, y el juicio tiene que estar basado en una ley que establezca el delito antes de la comisión del hecho. Claro, no es que, bueno, yo cometo el hecho y claro. después sale una ley, eso que hiciste, no. Tiene que ser anterior. Pero además tiene que estar bien especificada cuál es la acción que es delito. No puede ser una descripción abierta. Por ejemplo, nuestra ley dice en una parte del artículo, creo que es el 3, inciso 7, dice que causare sufrimientos innecesarios a un animal. Bueno, ¿qué es causarle sufrimiento? Algunos lo consideran dentro de la descripción y otros dicen, no, eso es algo autónomo, es una acción autónoma. Entonces, en el último fallo, por ejemplo, en el de los perros, la jueza consideró que eso, causarle sufrimiento innecesario, es un delito en sí mismo, o sea, cortó los pedacitos de esa redacción. Dice, esta es una acción típica antijurídica y esto es un delito per se. Pero es un tipo abierto, porque causarle sufrimientos innecesarios, por ejemplo, también fue lo que permitió condenar. ¿Se acuerdan que hace unos años un hombre violó a una perra en La Pampa y que tuvo una condena? Bueno, la jueza que entendió ese caso usó exactamente eso mismo. Como, bueno, esto es un delito. Y otros dicen, no, eso no es un delito, eso está dentro de la descripción. Bueno, sí, es un bardo. Causarle sufrimiento innecesario puede ser desde arrastrar al perro por la calle hasta violar al animal o en este caso tenerlo en condiciones deplorables, y otros te van a decir, bueno, no, es un tipo penal abierto, es inconstitucional, yo no puedo tomar eso de ahí porque digamos, eso lo estoy interpretando después del hecho. Entonces tiene un montón de cosas. Entonces la gente cuando piensa en maltrato, obviamente que cuando uno piensa en maltratar a un perro, y además tenés otro factor, que es el dolo. Vos tenés que querer hacer eso. Entonces muchas veces las personas dejan al perro en el balcón, que es una forma sin duda, no en términos penales, de maltrato, pero a lo mejor la persona, no sé, tiene un problema de obsesión, no sé, yo conocí a una señora que era amiga de mi mamá, que tenía un problema mental severo y le sacaba el agua y la comida a la perra durante 14 horas porque no quería porque tenía tipo como una especie de obsesiva compulsiva con la limpieza, y yo para que la perra no hiciera pis a la noche ahí. ¿Es una forma de maltrato? Sí. ¿Había intención de maltratar? No. Entonces, claro, por eso es como... Entonces, viste, qué sé yo, y además el derecho penal no es, yo te denuncio, hacemos. Después hay que probar la intención, tengo que tener la prueba fehaciente, porque que eso es lo obvio, yo no quiero tener un derecho penal, imagínense que porque sacaron una foto en el balcón, a lo mejor el perro estuvo 3 segundos porque yo estaba pasándole cera al piso y lo dejé ahí, saqué foto del vecino y me dice, no, necesito probar un montón de cosas. Entonces cuando uno empieza a explicar todas esas cosas, porque uno asume directamente que ya es culpable. No, bueno, no. Para eso tenemos pruebas, un juicio. Evidentemente, efectivamente, para el caso de los animales son los más desprotegidos y es verdad que se hacen denuncias y se cajonean, que a los jueces no les importan, que hay otros casos que consideran más importantes. Eso es todo cierto. Pero también es verdad que hay una diferencia entre lo que constituye un delito en los términos de la ley, que tiene que haber intención y tiene que la conducta caber en esas descripciones, y el maltrato en términos más generales, que incluye un montón de barbaridades que les hacemos a los animales. Pero sí, o sea, es como complicadísimo porque la mayoría de las veces la gente no maltrata adrede.
No, sabiendo. claro, es que ese es uno de los problemas más graves, que la gente no maltrata con intención de maltratar. Por eso, en todas las reformas que hay, una de las cosas que buscan los abogados que hacen penal es que se incorporen los delitos culposos, que son aquellos actos de maltrato que se dan con culpa, es decir, por negligencia, impericia, eh, y no con intención, pero que igual deberían ser perseguidos. Yo tengo una pregunta, porque justo usaste el ejemplo de un cerdo que es castrado sin anestesia por alguien que no es veterinario, y eso es algo que es moneda corriente en el campo en Argentina. Entonces, ¿vale como excusa que el hombre que lo hace diga, no lo hice para hacerle doler, lo hice para castrarlo nomás? ¿Eso ya es suficiente para decir que no era doloso? No, en ese caso particular tiene que haber intención de hacerlo. Con la intención ya es suficiente. Pero esta es una interpretación que hago yo y todavía no llevo ningún caso de esta naturaleza. Y aún más, lamentablemente, en nuestra ley 14346 sí estarían criminalizados, tipificados dentro de las acciones de crueldad y maltrato a las jineteadas, porque habla de parodias, y sin embargo todas las denuncias que se presentaron, los jueces entendieron que no se trataba de ese delito, porque no, ellos entienden que la acción no está descrita de esa manera. Pero bueno, de nuevo, también el derecho no es matemática y obviamente que está sujeto a interpretación. Y algunas interpretaciones, desde mi postura teórica, para mí hay interpretaciones incorrectas. Sí, esa ley, Esa es una de ellas. Pero esa sí. ley tiene un montón de cosas que te pones a leer. Tiene un y montón decís, de cosas y además no sé es una ley inexplorada en algunos sentidos, porque, por ejemplo, hay muchas cosas que se podrían denunciar y todavía no se denunciaron. O Ahí sea, viene. como para terminar de entender esto, cuando vos dijiste tiene que haber intención, la mera intención de castrar ya cuenta Claro. como intención, no intención de maltratar. No, porque la descripción es, salvo en las descripciones cuando decía causar sufrimiento innecesario. Ahí sí tiene que ver. Porque Claro. tiene descritas distintas acciones. De hecho, si mal no recuerdo, creo que dice en alguna, pues yo hace años la ley, pero creo que dice tipo operar sin anestesia como ejemplo. Claro, el que interviniera un animal sin anestesia, sin tener el título veterinario, sin que hubiera una causa, una urgencia. Las De castraciones. memoria. Sí. Bueno, creo que fue un poco largo este podcast, pero nos diste un montón de información, Silvi, bajaste un montón de información que creo que el derecho es algo que a mí, por lo menos particularmente, me cuesta muchísimo de entender. Es un lenguaje nuevísimo para mí, ¿no? Como extraño, entonces me cuesta mucho entenderlo. Así que agradecerte, tanto de parte de Eri como del equipo de Toló y de los oyentes, me imagino, la que estés acá con nosotros. Espero que, bueno, si quieren seguir escuchándola o que hagamos una parte 2 o lo que sea, nos dejen en comentarios y te dejamos libre para que sigas con tu vida. Está bien, está bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que haya quedado, digamos, lindo. Y cualquier cosa, seguimos en contacto y estamos en redes todas, así que por Sí, preguntas, dudas y todo. la pueden seguir a Silvi, @éticaanimal. Sube posteos muy, muy interesantes y ahí pueden estar en contacto con ella también si tienen dudas o lo que sea. Chau, chau, muchas gracias. Chao, Silvi, Mil gracias. gracias, sí, la aprendimos un montón. Gracias a ustedes, Genial. hermoso. Gracias a ustedes. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo tanto como a nosotras, que aprendimos un montón de temáticas muy diferentes a lo que nos dedicamos, pero que tienen mucho que ver porque todo tiene que ver con todo. No se olviden, si les gusta nuestro contenido, compartirlo con sus amigos para que no se nos vayan las ganas de seguir haciendo cosas y tocar todos los botones. Todos los botones que hay ahí para tocar, toquen, nos siguen, nos ponen en la campanita de recordatorio y se lo cuentan a la abuela. Y comentan y florcitas, pongan los comentarios que quieran para que todo esto llegue y pueda cambiar de una vez el derecho y muchas otras cosas en esta sociedad.
Totalmente. Y recuerden también que pueden dejarnos ideas de temáticas que les guste que charlemos. Eso pueden o hablarnos por Instagram o acá mismo en los comentarios. Así que, bueno, nos vemos la próxima.